marurnaku, chaqrallankaqkuna, arariwakuna, kurakakuna, qullanaku, kallpachay kawsayniqa niyqa unayqa uñayninqa purikunaykuqa sumaqllata purikunaykuqa. Perú, tierra de historias milenarias. En este video exploraremos la riqueza cultural de Perú, desde antiguas ruinas hasta tradiciones vibrantes. A través de la diversidad de nuestro patrimonio, viajaremos por los Andes hasta la selva amazónica, descubriendo tesoros que cuentan la crónica de nuestras raíces. Prepárense para sumergirse en la magia de sitios arqueológicos, festividades llenas de colores y sabores, y experimentar el orgullo de ser peruanos. Acompáñennos en este viaje inolvidable, celebrando la grandiosidad de nuestra identidad cultural. Todo esto es Perú. Los patrimonios culturales son elementos, tanto tangibles como intangibles, que poseen un valor histórico, artístico, científico o cultural significativo para una sociedad. Estos pueden incluir monumentos, sitios arqueológicos, manifestaciones artísticas, tradiciones orales y mucho más. La elección de qué elementos son designados como patrimonio cultural suele recaer en instituciones especializadas, como organismos gubernamentales, organizaciones culturales y UNESCO a nivel internacional. Estas entidades evalúan la importancia y relevancia cultural de los candidatos, trabajando en estrecha colaboración con comunidades locales y expertos para preservar y promover la diversidad cultural de una región o del mundo. Ciudad de Cusco. Ubicada en la provincia y región del mismo nombre, Cusco desempeñó un papel fundamental como la capital política, administrativa y religiosa del Tahuantinsuyo. Se encuentra en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, a orillas del río Guatanay, un afluente del Vilcanota, brindándole una ubicación geográfica única y estratégica. La arquitectura de Cusco es un testimonio viviente de su rica historia. Sus edificaciones y diseño urbano son una extraordinaria fusión de elementos incas y coloniales, creando un paisaje visualmente impactante. Cusco alberga una impresionante riqueza arqueológica, destacando sitios de interés mundial como Machu Picchu, Choquequirao, Ollantaytambo, Sacsayhuamán, entre otros. Estos lugares ofrecen un viaje en el tiempo, revelando la grandeza de las civilizaciones que una vez prosperaron aquí. En reconocimiento a su importancia cultural y arquitectónica, la ciudad de Cusco fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1983. Este reconocimiento destaca su papel crucial en la historia y la preservación cultural. Machu Picchu, una joya arquitectónica situada a 2.430 metros de altura, inmersa en la serena belleza de un bosque tropical de montaña. Edificado en el siglo XV por el visionario Inca Pachacútec, Machu Picchu vivió su esplendor antes de ser abandonado en los primeros años de la colonia española.
su redescubrimiento en 1911 por Hiram Bingham reveló una obra maestra perdida en el tiempo. Con 200 recintos meticulosamente integrados en el entorno natural, Machu Picchu se fusiona de manera excepcional con la majestuosidad del paisaje circundante, creando una simbiosis única entre la arquitectura humana y la naturaleza. Sus murallas, terrazas y rampas gigantescas dan la impresión de ser esculpidas directamente en las escarpaduras de la roca, como si hubieran emergido de la propia naturaleza que las rodea. Machu Picchu se erige como el principal destino turístico de Perú, atrayendo a miles de visitantes cada año que buscan sumergirse en su aura mística y admirar su grandiosidad histórica. Resguarda importantes edificios como el Intihuatana, el Templo del Sol y el Templo de las Tres Ventanas, manifestaciones de la profunda cosmovisión y astronomía de los incas. En un merecido reconocimiento, el 9 de diciembre de 1983, Machu Picchu fue proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destacando su valor cultural e histórico a nivel mundial. Parque Nacional Huascarán, un tesoro natural enclavado en los Andes centrales peruanos, en la impresionante Cordillera Blanca. Este parque es una joya natural que alberga diversos ecosistemas y una amplia variedad de especies animales endémicas, contribuyendo a la rica biodiversidad propia de la región. Huascarán, con sus imponentes 6,68 metros sobre el nivel del mar, se erige como el pico nevado más elevado de los Andes tropicales en Perú, añadiendo una majestuosidad única al paisaje. Profundas quebradas, torrentes serpenteantes, lagos glaciares y una variada vegetación se entrelazan para crear un espectáculo visual impresionante, definiendo la belleza escénica del parque. El Parque Nacional Huascarán alberga a especies animales icónicas como el oso de anteojos y el imponente cóndor andino, contribuyendo a la conservación de estas especies en peligro de extinción. En reconocimiento a su valor ecológico y paisajístico, el parque fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1985, consolidando su estatus como un sitio de importancia global. El enigmático sitio arqueológico Chavin, ubicado en la provincia de Huari, región Ancash, una ventana al pasado que se desarrolló entre los años 1500 a 550 a.C. Este sitio arqueológico se caracteriza por sus monumentales edificaciones dispuestas en terrazas alrededor de plazas cuadradas y circulares. Estas estructuras, construidas con maestría, utilizan bloques pétreos finamente tallados y esculpidos, evidenciando la destreza arquitectónica de la cultura Chavin. En su corazón, Chavin alberga un complejo sistema de galerías internas superpuestas en varios niveles de los edificios. Este intrincado diseño servía como escenario para rituales de iniciación y culto, revelando la importancia espiritual y ceremonial del lugar. La iconografía plasmada en piedra en Chavin no solo decora bellamente la arquitectura, sino que también expresa y sintetiza la visión del mundo de la cultura Chavin, ofreciendo pistas sobre sus creencias y prácticas. Chavin se destaca como uno de los lugares de culto precolombinos más célebres y antiguos, encendiendo la curiosidad de aquellos que buscan comprender las raíces espirituales de esta civilización ancestral. La trascendencia de Chavin fue reconocida mundialmente en 1985, cuando fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, consolidando su posición como un tesoro arqueológico de importancia global. La majestuosa zona arqueológica de Chan Chan,
la antigua capital del reino Chimú, que alcanzó su esplendor en el siglo XV antes de ser absorbida por el poderoso imperio inca, en un legado que se construyó a lo largo de aproximadamente 650 años. Chan Chan revela su complejidad política y social a través del uso diferenciado de espacios habitables y la construcción jerarquizada de edificios. Estos elementos reflejan el ideal y la estructura política de la sociedad Chimú. La zona arqueológica se divide en un área nuclear estrictamente urbana y una periférica que abarca campos cercados, huacas y humedales. Esta dualidad en la disposición del espacio ofrece una visión única de la organización de la ciudad. Chan Chan ha conservado hasta nuestros días su impresionante ornamentación mural en alto relieve elaborada en barro. Estas representaciones artísticas narran historias, creencias y la riqueza cultural de la civilización Chimú. Su ubicación frente al mar expone los muros de barro a la salinidad y la humedad, mientras que las intensas lluvias cíclicas del fenómeno El Niño debilitan las estructuras. A pesar de estos desafíos, Chan Chan persiste como un testimonio tangible del pasado. En 1986, Chan Chan fue merecedor de un lugar en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, destacando su importancia histórica y cultural a nivel global. Parque Nacional del Manu, una joya natural ubicada en la cuenca del río Manu, en las regiones de Cusco y Madre de Dios, que abarca una inmensidad de 1.500.000 hectáreas y se eleva desde los 150 hasta los 4.200 metros de altura. El parque resguarda una variada vegetación estratificada desde las alturas de 150 metros hasta las cumbres a 4.200 metros. Esta diversidad crea un mosaico de ecosistemas que albergan una abundancia de vida. Más allá de su riqueza biológica, el Parque Nacional del Manu también actúa como guardián de valores culturales. A lo largo de siglos, pueblos originarios han desarrollado formas de ocupación humana adaptadas al entorno amazónico y estas prácticas han dejado su huella en el paisaje. Aves, aves y más aves. Se han identificado hasta 850 clases de pájaros en este paraíso natural, convirtiéndolo en un festín para los amantes de la ornitología. Criaturas poco comunes, como la nutria y el armadillo gigantes, han encontrado refugio en este santuario de la naturaleza. Además, la presencia frecuente de jaguares agrega un toque de misterio y majestuosidad a este entorno. La importancia del Parque Nacional del Manu fue reconocida a nivel mundial en 1987, cuando fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, subrayando su valor tanto para la biodiversidad como para la herencia cultural. Centro Histórico de Lima, la joya arquitectónica de la Ciudad de los Reyes. Lima, la capital más importante de los dominios españoles en América del Sur hasta mediados del siglo XVIII, guarda tesoros que nos transportan a través del tiempo. Muchos de los edificios limeños son fruto de la colaboración entre artesanos y artistas locales junto a arquitectos y maestros de obras europeos. Esta fusión de talentos ha dado lugar a creaciones únicas que narran la historia de la ciudad. El Centro Histórico de Lima es un testamento vivo de la arquitectura monumental española. Sus calles, adoquinadas y plazas históricas nos sumergen en la esencia de la época colonial. Las iglesias, conventos y casonas del centro histórico preservan con esplendor la tradición del barroco hispanoamericano. Cada estructura cuenta una historia, fusionando la espiritualidad con la maestría arquitectónica. A pesar de los graves daños sufridos por terremotos a lo largo de los años, el Centro Histórico de Lima se erige como un testimonio de resiliencia. Monumentos arquitectónicos como el Convento de San Francisco, el más grande de su tipo en esta parte del mundo,
persisten en su esplendor. La importancia histórica y arquitectónica del Centro Histórico de Lima fue reconocida a nivel mundial en 1991, cuando fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Parque Nacional de Río Abiseo, un rincón único en la provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín, en el centro norte del Perú. Establecido en 1983, este parque de 274.520 hectáreas resguarda la fauna y flora únicas de los bosques lluviosos andinos. Dentro de sus límites se encuentra el hábitat exclusivo del mono lanudo de cola amarilla, considerado extinto hasta su redescubrimiento en esta región. El parque alberga 36 sitios arqueológicos, dispersos entre 2.500 y 4.000 metros de altitud, que nos transportan a la sociedad preincaica. Bajo su resguardo, se preservan vestigios arqueológicos que narran el desarrollo cultural autóctono, remontándose a 6.000 años así. La nación Chachapoya, parte integral del Tahuantinsuyo en el siglo XV, dejó su marca indeleble en esta tierra. En reconocimiento a su riqueza natural y cultural, el Parque Nacional de Río Abiseo fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial en 1990 como parte natural y en 1992 como parte cultural, consolidando su importancia a nivel global. Geoglifos de Nazca y Palpa, un legado fascinante en la costa peruana. Extendidos sobre 400 kilómetros cuadrados en la planicie desértica, estos geoglifos son más que líneas en la tierra. Zoomorfas, antropomorfas y geométricas, estas figuras kilométricas cobran vida en la llanura desértica. Testimonio del genio creativo de antiguos pobladores, estas expresiones culturales nos sumergen en el mundo mágico y religioso de las sociedades Paracas y Nazca. Este paisaje cultural, inscrito en la lista de Patrimonio Mundial desde 1994, nos transporta a través de la historia, revelando la riqueza de conceptos y formas religiosas que definieron las civilizaciones prehispánicas. Centro histórico de la ciudad de Arequipa, un tesoro en la provincia y región homónimas. Construido con sillar, una roca volcánica tallada, este centro histórico es único en estilo, diseño y construcción. Es un ejemplo excepcional de la fusión entre técnicas locales y la influencia europea, evidente en el barroco, que adorna fachadas religiosas como el convento de Santa Catalina y edificios gubernamentales y residencias privadas. Estos edificios son testigos de la habilidad admirable de arquitectos y maestros de obras españoles, junto con la destreza de albañiles criollos e indígenas. Desde su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial en el año 2000, este centro histórico nos sumerge en un viaje arquitectónico que celebra la fusión de culturas y la maestría constructiva. La ciudad sagrada de Caral Supe, un tesoro arqueológico en la provincia de Barranca, región Lima. Con sus asombrosos 5.000 años de antigüedad, esta ciudad es la manifestación más antigua de la civilización en Perú y América. Contempla 32 edificios monumentales, desde templos ceremoniales hasta sectores residenciales, revelando una profunda ideología religiosa. Situada en una meseta desierta que domina el valle del río Supe, Caral se erige como uno de los 18 asentamientos urbanos en la región. Sus 6 grandiosas estructuras piramidales forman una arquitectura compleja y monumental. El quipu hallado en Caral es testigo de su desarrollo y complejidad. Su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial fue en el año 2009. Capacñán, el sistema vial andino, una red de caminos que tejía la política
economía y sociedad del Imperio Inca. Esta vasta red se extendía por los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile, conectando pueblos, regiones y recursos con la capital del Tahuantinsuyo. Asociado a tambos, centros administrativos y ceremoniales, el Capac Ñan era la columna vertebral de la estrategia de dominación inca. Hoy en día, muchos de estos caminos aún son utilizados por comunidades locales, manteniendo su valor como medio de articulación social. Este sistema de caminos atraviesa diversos ecosistemas, desde las altas montañas hasta la costa, uniendo Sudamérica en una red única. Fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial en 2014. Complejo arqueoastronómico de Chanquillo, un enclave en el Valle de Casma, Perú, que data del 500 y 200 a.C. Este sitio único cuenta con un templo fortificado, un observatorio y 13 torres que siguen el movimiento solar. Las torres, el templo circular y la plaza, construidos con piedra y barro, representan el monumento más antiguo en las Américas dedicado a la observación del sol y la medición del tiempo. Chanquillo es uno de los 2 sitios en el mundo antiguo que incorpora un calendario de horizonte solar completo, utilizando marcadores para seguir el paso del sol a lo largo del horizonte durante todo el año. En 2021 fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La isla de Taquile, en el lago Titicaca, y descubre el fascinante arte textil de esta comunidad ancestral. Este arte representa una tradición textil transmitida de generación en generación, donde los hábiles habitantes de Taquile elaboran tejidos a mano que reflejan técnicas antiguas y diseños autóctonos. Cada textil es más que una pieza decorativa. Es una forma de expresión artística y narrativa que transmite significados culturales y simbólicos específicos. La técnica de tejido y los patrones exclusivos de Taquile hacen que este arte sea único en la región. La UNESCO reconoció su importancia cultural al inscribir el arte textil de Taquile en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2005. Danza de las tijeras, una expresión ritual que florece en diversas regiones de Perú. Esta danza tradicional, ejecutada por 2 bailarines conocidos como danzantes o tijereros, combina movimientos acrobáticos y competitivos al compás de la música andina. Armados con grandes tijeras metálicas, los bailarines dan vida a figuras coreografiadas y desafíos de destreza que encierran profundos significados místicos y espirituales arraigados en la cosmovisión andina. Los trajes, elaborados y coloridos, no solo añaden un espectáculo visual, sino que también portan significados simbólicos que representan la conexión con la naturaleza, la comunidad y lo divino. Fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2010. La ancestral danza ritual de la guaconada, una expresión cultural que fusiona danza, música y teatralidad en un fascinante espectáculo que celebra la fertilidad de la tierra y la conexión con lo divino. En el corazón de esta celebración se encuentran los huacones, enigmáticos personajes enmascarados que personifican a los ancestros sabios y protectores de la comunidad. Sus movimientos rítmicos y ceremoniales, acompañados de música tradicional, tejen un vínculo entre el presente y las raíces profundas de la tradición andina. Reconociendo su significado invaluable, la UNESCO declaró la guaconada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2010.
La rica tradición de la Eshuba, un conjunto de rezos cantados por la etnia Huachipaeri en lengua Harakmbut, una manifestación única que teje la conexión entre los seres humanos y los espíritus de la naturaleza. Estos rezos, destinados a invocar favores de los espíritus de la selva, se practican exclusivamente a través del canto en lengua Harakmbut, sin necesidad de instrumentos. La cosmovisión Huachipaeri abraza la creencia en la intervención humana a través de la Eshuba para restaurar el equilibrio en el mundo, reconociendo tanto sus aspectos positivos como negativos, que incluyen el diagnóstico de enfermedades y, en casos extremos, la posibilidad de causar la muerte de manera secreta. Fue reconocida como Patrimonio Cultural de Perú en 2010 y añadida a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en el 2011. La conmovedora peregrinación al santuario del Señor de Coiluriti, arraigada en las alturas de los Andes peruanos, donde el rito anual se entrelaza con las creencias indígenas precolombinas y la fe cristiana. Inspirada en antiguas ceremonias de agradecimiento a la Pachamama, la deidad de la Madre Tierra, esta peregrinación se erige como un sincretismo único entre prácticas indígenas y la veneración católica al Señor de Coilurichi. Fue inscrita en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el año 2011 por la UNESCO. El puente Quezhuachaca, un testimonio de ingeniería ancestral, se alza majestuosamente sobre ríos que fueron testigos de antiguas civilizaciones expertas en la técnica del tejido de puentes con fibras vegetales. Su construcción se remonta a civilizaciones preincaicas, preservando técnicas transmitidas a lo largo de los tiempos. La ceremonia anual de renovación sigue prácticas ancestrales de agradecimiento a los dioses de la naturaleza, y el tejido del puente rinde homenaje a comunidades que han contribuido a su preservación a lo largo de los siglos. Fue nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2013. La fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno tiene sus raíces en el mestizaje entre las tradiciones indígenas y las festividades cristianas importadas por los colonizadores. La Virgen de la Candelaria se convirtió en la patrona de la región durante la época colonial, fusionando creencias prehispánicas con la devoción católica. Las danzas y vestimentas coloridas, herederas de ceremonias indígenas que celebraban la cosecha y la fertilidad, son un ejemplo vivo de la adaptación cultural y la preservación de tradiciones a lo largo del tiempo. La música y la danza durante la festividad revelan una fusión única entre la espiritualidad indígena y la liturgia católica, creando una celebración vibrante y llena de significado. Fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2014. La danza del Huititi, en el Valle del Colca, se origina en las tradiciones de los antiguos habitantes preincaicos, fusionando elementos culturales con el entorno natural. Esta danza, proveniente de culturas precolombinas, evoca una relación armoniosa con la naturaleza. Las detalladas vestimentas y los movimientos imitan la flora y fauna autóctona, rindiendo homenaje a la biodiversidad local. Las coreografías narran mitos y leyendas de civilizaciones preincaicas que poblaron el Colca,
convirtiendo la danza en una expresión cultural arraigada en la historia del valle, transmitida de generación en generación. Fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2015. El patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo zápara, descendiente de las selvas amazónicas, reflejan una rica tradición transmitida de generación en generación, siendo un testimonio de la conexión profunda entre la comunidad y su entorno natural. Las historias orales narran mitos y leyendas, destacando la relación simbiótica del pueblo zápara con la selva. Las manifestaciones culturales, como danzas, rituales y ceremonias, celebran la conexión espiritual con la naturaleza. La lengua zápara, parte integral de su patrimonio, refleja la riqueza conceptual de su cosmovisión y la relación con el entorno. Fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2008.